Buenas noches para todos, Dios los bendiga. Espero se encuentren muy bien. Bueno, hicimos un pequeño cambio de horario solamente por hoy, pero la idea es que hoy podamos recibir la palabra, recibir el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios los bendiga a cada uno de ustedes en sus casas, en sus hogares, en sus labores, que Dios bendiga su salud. Están en nuestras oraciones, queridos hermanos. Vamos entonces a iniciar esta reunión con una oración. Así que te invito para que cierre sus ojos y dispongamos nuestro corazón para hablar con Dios y poner este momento en manos del Señor. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este día. Gracias porque tú has estado con nosotros en este día, Señor. Gracias porque nos has acompañado, mi Señor, porque son las 6 de la tarde y tu fidelidad está con nosotros, Señor. Gracias, Dios mío. Hoy queremos disponer nuestra vida para oírte, Señor, para hacer ese redil que oye la voz del pastor celestial, para poder recibir ese alimento que tú nos has dejado ya preparado para nuestra edificación, Señor. Te pido, Señor, que bendigas a cada persona que ve este mensaje, cada familia, Señor, que ellos representan. Te pido, Señor, que tú les protejas de todo tipo de mal, de todo tipo de peligro. Protégeles de toda enfermedad, de todo tipo de virus, Señor. Te pido que los ayudes a crecer cada día, Señor, a tu semejanza, Señor, a la altura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Señor, me encomiendo en tus manos y pido, Dios amado, que me uses hoy para poder llevar este mensaje, Señor. Gracias, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por edificarnos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos. Quiero recordarles, tenemos este próximo domingo nuestra reunión habitual. Recuerde que tenemos, pues obviamente, un aforo restringido y pues lo ideal sería que quienes vengan se inscriban, ¿no? Puedan avisar para nosotros llevar el control de cuántas personas van a venir y pues podemos ver si es necesario, si llegara solo a ser necesario, pues abrir otro horario, pero por ahora pues es importante que los que vienen, por favor, se inscriban previamente. Y todos los miércoles estamos a partir de las 7 de la noche. Hoy hicimos un pequeño cambio, pero es solo por hoy. ¿Vale? Entonces, mis hermanos, hoy quiero que hablemos acerca de un tema que Dios ha puesto en mi corazón y he estado meditando en él y en mi oración creo que Dios ha traído ese tema para nosotros como iglesia. Y quisiera hacerles una pregunta o varias preguntas. ¿Alguna vez te has visto expuesto a decidir si honras a Dios o al hombre? ¿Alguna vez te has visto en una situación de esas? Si le quedas bien a Dios o prefieres quedarle bien al hombre. ¿O alguna vez te has visto también expuesto a decidir a quién darle lo mejor de tu vida? ¿A Dios o al hombre? ¿O alguna vez te has visto expuesto a decidir si sigues a Dios o sigues al mundo? Son preguntas, ¿no? Y creo que todos en algún momento de nuestra vida eh, hemos tenido o vamos a tener que enfrentar este tipo de dualidades, ¿verdad? Siempre vamos a estar como, ¿qué voy a hacer? ¿A quién voy a honrar? ¿A quién seguir? ¿A quién voy a obedecer? ¿A quién voy a honrar con la vida que tengo? ¿A quién prefiero seguir? Y siempre vamos a estar como en esa dualidad, ¿sí? Qué bueno que la Biblia nos muestra un ejemplo muy claro, pero también muy contundente, de algunas personas que tuvieron este mismo tema en sus vidas. Se vieron enfrentados a esta dualidad, si obedecer a Dios u obedecer a los hombres. Así que le invito para que vaya conmigo al libro del profeta Daniel. Daniel, vamos a ir a Daniel, capítulo 3, y quiero que lea conmigo versículos 1 al 4. Daniel, capítulo 3, versículos 1 hasta el 4. Le invito para que lo busque en su Biblia y vamos a leer esos 4 versículos y vamos a ir entendiendo qué es lo que está sucediendo en este relato bíblico. Daniel 3, versículos 1 al 4. Dice la palabra de Dios: el rey Nabucodonosor
hizo una estatua de oro que medía 27 metros de altura y 2,5 metros de ancho, y la levantó sobre la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. Luego envió mensajes a los altos funcionarios, autoridades, gobernadores, asesores, tesoreros, jueces y magistrados, y a todos los funcionarios provinciales para que asistieran a la dedicación de la estatua que había levantado. Y dice la palabra del Señor, de modo que todas estas autoridades vinieron y se pusieron de pie ante la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces un vocero proclamó: gente de todas las razas, naciones y lenguas, escuchen el mandato del rey. Cuando oigan tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales, inclínense rostro en tierra y rindan culto a la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Cualquiera que se rehúse a obedecer será arrojado inmediatamente a un horno ardiente. ¿Qué estaba pasando aquí, mis queridos amigos y hermanos? Podemos ver que hay un rey que quería ser adorado como si fuera un dios. Y no un Dios con mayúscula, porque solo hay un Dios con D mayúscula, y es el Dios verdadero. Pero él quería ser adorado como un Dios. Mis hermanos, no es nada nuevo que el mismo hombre busque ser adorado como un Dios. Es el reflejo de su naturaleza caída y el efecto del pecado que gobierna el alma de un hombre sin redención. Este deseo es parte de la mentira que la serpiente utilizó contra Adán y Eva en el huerto del Edén. La Biblia dice en Génesis 3, versículos 4 al 5 lo siguiente: no morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Una de las cosas que Satanás ofrece a la humanidad, inclusive lo hizo desde el huerto del Edén, con la primera pareja que pisó sobre la tierra, es que ellos podían llegar a ser como Dios. Y esta es la mentira que él ha implantado en el corazón de aquellos seres humanos que no temen a Dios, que ellos pueden inclusive llegar a ser sus propios dioses, que ellos pueden llegar a ser adorados como si fueran Dios. Imagínese usted qué terrible llegar a pensar que un ser humano puede ser un Dios. Cuando el hombre se endiosa, cae en un estado de locura y de arrogancia, como lo podemos ver en el caso de este rey babilónico. No somos dioses, somos criaturas que tenemos un Dios a quien honrar y servir. Mientras el hombre más se enfoca en ser el centro de atención, más se alejará del propósito para el cual fue creado. Fuimos creados para la gloria de Dios. Para eso fuimos creados. No fuimos creados para ser el centro de atención. No fuimos creados para ser adorados como dioses. No fuimos creados para que la gente nos ovacione como si fuéramos personas con divinidad. Solo hay un Dios, solo hay un rey a quien honrar verdaderamente. Mientras el hombre más se enfoca en ser el centro de atención, ¿sabes qué va a suceder? Más se alejará del propósito para el cual Dios lo creó. Y esto va a generar en esa persona, aunque muchas personas no lo dicen, detrás de estas grandes figuras que se hacen adorar en los tiempos de hoy y quienes lo han hecho en la historia, hay unas grandes luchas internas. Hay un gran abismo en su corazón. Hay una gran insatisfacción porque no fuimos creados para ser adorados. Fuimos creados para adorar, pero no para ser adorados. Cuando el hombre hace esto, entonces el hombre cae en un estado profundo de insatisfacción.
Muchas veces aquellos grandes ídolos, bien sea del deporte, de la música o de cualquier otra rama que podamos ver en la sociedad, a veces ellos de forma secreta y oculta están viviendo grandes luchas existenciales porque no pueden soportar el peso de la ovación de las personas, porque no fueron creados para eso. Aquellos que buscan ser adorados entonces caen en ese abismo de insatisfacción. ¿Y saben qué sucede? No hay nada en la tierra que los pueda satisfacer. Y cada vez irán en búsqueda de más y de más experiencias y de muchas otras cosas, pero nada los va a satisfacer. Y ni qué hablar de aquellos que adoran a hombres como si fueran dioses también. Porque ellos también quedarán insatisfechos, porque ningún ser humano puede ser tan grande como lo es nuestro Dios. Ninguno. Ninguno. Basta que alguno de ellos cometa un error y recibirá millones de críticas. Mis hermanos, lo que podemos ver en estos versículos que acabamos de leer es que había un rey que quería ser adorado como un dios. Él creó una figura muy grande de más de 20 metros para que cuando en ese reino de Babilonia, que ellos habían ocupado gran territorio de Jerusalén y habían llevado cautivos a sus habitantes, entonces todos los que escucharan cuando sonara el ritmo de esos instrumentos musicales, todos debían postrarse y adorar la imagen de Nabucodonosor. Hermanos, ¿no les parece que a veces este rey Nabucodonosor se parece en algunas cosas a nosotros? En algunas cosas a unas figuras también de la sociedad actual que buscan ser adorados como si fueran dioses. ¿Pero qué pasó? ¿Será que todo el mundo obedeció esta orden? Leamos ahí versículos 8 al 12, en ese mismo capítulo, versículos 8 al 12. Sin embargo, algunos de los astrólogos se presentaron ante el rey y denunciaron a los judíos. Dijeron al rey Nabucodonosor: ¡que viva el rey! Usted emitió un decreto que exige a todo el pueblo inclinarse y rendir culto a la estatua de oro al oír tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales. Ese decreto también establece que quienes se rehúsen a obedecer serán arrojados dentro de un horno ardiente. Pues hay algunos judíos, Sadrach, Mesach y Abednego, a los que usted puso a cargo de la provincia de Babilonia, que no le prestan atención, su majestad. Se niegan a servir a los dioses de su majestad y no rinden culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Mire qué curioso. Estas personas que eran judíos, déjenme le explico por qué ellos estaban ahí. Tenemos que hablar un poquitico de historia, y en esto no me voy a extender mucho, pero es para que podamos entender por qué estos judíos estaban con estos babilonios. Inclusive los nombres que tienen no son sus nombres reales, se los cambiaron a nombre de ídolos y de dioses babilónicos, Sadrach, Mesach y Abednego. Cada uno tiene un significado. Pero ¿por qué ellos terminaron ahí? Resulta que la nación de Israel estaba dividida en dos grupos, las tribus del norte y las tribus del sur, ¿verdad? ¿Qué fue lo que sucedió? Un grupo de esas tribus fue llevada cautiva unos años atrás, que fue la parte de Israel, fue llevada cautiva por los asirios. Pero este otro grupo, que era la porción de Judá, fue llevada cautiva por los babilonios. ¿Por qué fueron llevados cautivos? Porque ellos se entregaron al pecado, porque ellos, después de ser una nación brillante, que Dios los libertó, que Dios les dio leyes, que Dios les dio reyes, que Dios les dio la ley, en fin, cosas muy maravillosas, y les dio un gran territorio en el cual vivir, los estableció como nación, pero Dios les advirtió: el día que ustedes me olviden, el día que ustedes me den la espalda como nación, los voy a poner por refrán y por oprobio de lo que le sucederá a una nación cuando se olvida de Dios. Y Dios cumplió lo que él había advertido. Tristemente la nación se olvidó de Dios, toda la nación, pero en primer lugar Dios levantó
al reino de los asirios y se llevaron cautivo una gran parte de esta nación. Y después tenemos aquí a los babilónicos en cabeza del rey Nabucodonosor. Así que estos personajes que estamos viendo en este capítulo son personas que no estaban ahí por voluntad propia. Ellos habían sido llevados cautivos a Babilonia, ¿sí? Como un botín de guerra, por llamarlo de alguna manera. Sin embargo, unos capítulos atrás, pero hoy no vamos a hablar de eso, sabemos que algunos de estos jóvenes Dios soberanamente logró colocarlos en lugares de eminencia, por ser personas a quienes Dios les dio gran sabiduría. Inclusive tenemos ahí a Daniel, que él logró interpretar algunos sueños de este rey. Entonces ellos estaban ahí, personas que ya tenían inclusive cargos muy buenos dentro del gobierno de Babilonia. Por eso usted ve que en estos versículos del 8 al 12 hay personas que hablan como con algún tinte de envidia, ¿no? Esos judíos que tú colocaste a gobernar tienen un tinte de envidia. Entonces, ¿qué estaban diciendo ellos? Que esos judíos, esos 3 judíos, cuando sonaban estos instrumentos musicales, no se postraban a adorar, ni a los dioses de Nabucodonosor, ni a la figura de oro que él levantó. Ellos no se postraron. Entonces, ¿por qué ellos se negaron a hacer eso? ¿Sabe por qué? Porque ellos conocían la ley de Dios. Recuerde que uno de los mandamientos del decálogo de Moisés es justamente una prohibición muy clara acerca de tener dioses ajenos y de postrarse y adorarlos. Dice, por ejemplo, Éxodo 20, versículo 2 en adelante: yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. No te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos, ni les rindas culto. Porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Vamos a dejarlo hasta ahí. Démonos cuenta que este mandamiento estaba grabado en el corazón de estos jóvenes. Que cuando Nabucodonosor les dijo o dio la orden para que siempre que se sonaran los instrumentos, toda la nación se postrara y adorara esa figura de él como si él fuera un dios. Pero ellos tenían ese mandato grabado en sus almas. No tendremos ningún otro Dios. No somos ni pertenecemos a ningún otro Dios. No honraremos a ningún otro Dios diferente a aquel que con brazo extendido, con gran poder, nos libertó de la esclavitud. Tenían eso grabado en sus almas. Qué bello es eso, poder responder de esta manera. Él fue quien nos libertó de la esclavitud. La nación de Israel fue formada por personas a quienes Dios libertó para ser su único rey. Justo, santo, digno de toda honra. Recuerda que si tú y yo manifestamos decir que tenemos un gran rey y en realidad lo tenemos y se llama Jesucristo, no es una mera confesión, tiene que ser un estilo de vida que en realidad honre al Señor. La nación de Israel entonces fue formada por personas a quienes Dios libertó. Ahora, mis hermanos, démonos cuenta que cuando una nación, una familia, una ciudad o un individuo honran a Dios, esto va a hacer que su vida se mantenga en el sentido correcto. Nos evitará extraviarnos en un camino tortuoso que se llama la vanidad. La vanidad. Y no caeremos en la insatisfacción que traen los ídolos. No estaremos buscando un manantial en un desierto y cuando lleguemos encontraremos un espejismo. No es eso lo que Dios quiere. Cuando el hombre, una familia, una ciudad, una nación, en realidad se entregan a honrar a Dios, sus vidas marcharán por el sentido correcto. No importa lo que otros hagan, lo que cuenta es lo que tú hagas, porque Dios te va a llamar a cuentas a ti, de qué es lo que hiciste con tu vida. La idolatría fue justamente uno de los pecados que llevaron a toda esta nación a su ruina. La idolatría.
el tener ídolos en sus vidas. Y Dios los castigó usando a Babilonia como una vara de su ira. Ahora, ¿cómo reaccionó este rey tan narciso cuando vio que ellos, o cuando les contaron, mejor, cuando le contaron a él que ellos no iban a obedecer, que habían hombres que no se postraban ante su figura y que no la adoraban? Leámoslo ahí en versículos 13 al 15. Dice la escritura: entonces Nabucodonosor se enfureció y ordenó que trajeran ante él a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Cuando los trajeron, Nabucodonosor les preguntó: ¿es cierto, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado? Les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente, y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Se puso la cosa complicada, mis hermanos, porque a pesar de que, miren, yo noto que en esta pregunta que el rey les hace, este rey los tenía en buen concepto. Sabía que a pesar de que ellos eran judíos y que habían sido llevados en cautiverio, sabía que él los tenía gobernando algunas provincias babilónicas y él confiaba en ellos. Sin embargo, en este decreto, él esperaba absoluta obediencia. Pero sin embargo, él tiene la duda y por eso decide llamarlos. Y les pregunta: ¿es cierto que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado? Con esta pregunta, él quiere estar seguro de que no es un invento de los opositores que tenían envidia de que ellos estuvieran en cargos en esa nación. Él quiere que ellos mismos le digan lo que han decidido ante ese decreto. Mis hermanos, el mundo y el sistema de valores también nos va a confrontar cuando no respondamos de la misma manera a como ellos lo hacen ante los ídolos. Muchos de ellos se van a enojar, muchos de ellos nos van a inclusive atacar. Cabe aclarar también, mis hermanos, que un ídolo para nosotros puede ser no solo las imágenes que uno puede ver hechas de mano de hombre, sino también personas, cosas a quienes les dedicamos más tiempo que lo que en realidad debiéramos dedicarle a Dios. Cosas o hábitos o personas a quienes honramos más que al único y verdadero Dios. Eso se llama idolatría. Idolatría. Cada quien defenderá lo que adora. Cada quien, mis hermanos, cada quien defiende lo que adora. Cada quien será un reflejo de lo que honra también. Porque nosotros somos, ante los demás, lo que adoramos en nuestra intimidad, ¿sabe? Inclusive Jesús dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. Nosotros actuaremos y viviremos de acuerdo a lo que adoramos. Y eso mírenlo más en los gustos. Usted puede ver que hay gente que tiene preferencias en algunos temas y otros, y eso se habla. Pero cuando hablamos de adorar y de honrar, solo debiéramos referirnos al único Dios verdadero. También cada quien recibirá de acuerdo a lo que adora, ¿sabe? Cada quien recibirá lo que adora. Si nosotros adoramos ídolos, dioses falsos, bien sean figuras, bien sean personas, bien sean hábitos, lo que sea, ¿sabe una cosa? Nunca eso nos dará la satisfacción y el gozo que provienen de Dios. Nunca, nunca podrá ser comparado, jamás. Porque los que aman al Dios verdadero van a recibir la dicha del perdón y vida en abundancia. Y eso solo lo prometió Jesús. Y Él es el único que, aunque fue a la tumba, se levantó para darnos la seguridad de que eso es cierto. Eso es cierto. Usted puede ver que en el versículo 15 Nabucodonosor cuestiona algo que para mí, a mí solo pensarlo se me pone la piel de gallina. En el versículo 15 dijo el rey Nabucodonosor: ¿qué Dios
¿podrá rescatarlos de mi poder? Uf, Nabucodonosor se metió en un grave problema y es que se puso a retar a Dios. Se puso a retar al Dios de los judíos. Se puso a retar al Dios verdadero. Nabucodonosor llegó a pensar que tenía poder absoluto sobre la humanidad como si fuera un Dios. Él pensó que no había nadie más grande que él y nadie sobre él. Esto piensan aquellos que se hacen de sí mismos un ídolo hasta que Dios interviene y usualmente los humilla. Cuando hay personas, cuando hay organizaciones que se creen dioses, usualmente si no reconocen al Dios verdadero, ¿sabes qué va a pasar? Dios los va a humillar. Porque la palabra dice que aquel que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. Lo dice la palabra de Dios. Usualmente sucede esto. Esto piensan aquellos que se hacen de sí mismos un ídolo, hasta que Dios viene y los humilla, mostrándoles la realidad de su fragilidad y de la gran majestad de Dios. ¿O acaso, dígame si la muerte no es una humillación para aquellos que se consideran dioses? La muerte, la enfermedad. Muchas veces cuando las cosas se nos salen de control, de las manos, cuando las cosas no salen como queremos, ahí es cuando empezamos a descubrir que somos finitos, que somos seres creados. Es ahí cuando nos damos cuenta. Nabucodonosor no fue más sino un instrumento en las manos de Dios. Eso es lo que la Biblia nos deja ver. No lo voy a leer, le voy a dar la cita y usted lo va a leer si quiere más adelante, Jeremías 21, 5 al 7. Y usted se va a dar cuenta cómo Nabucodonosor pudo tomar esa ciudad solo porque Dios lo quiso. Solo porque Dios lo utilizó como un instrumento suyo para traer disciplina a su pueblo. Si no, él jamás lo hubiera logrado. Nunca. Porque no hay cosa que suceda en la tierra que Dios no sepa. No hay cosa que se escape a su soberanía. Mis hermanos, Nabucodonosor dijo, ¿qué Dios será el que los libre de mis manos? Ay, Dios mío, qué problema el que se metió este hombre. Usted conoce hombres en la historia y tenemos, por ejemplo, tengo en mi memoria el caso de Hugo Chávez. Hugo Chávez se atrevió a decir esta cosa que a mí me parece increíble. Hugo Chávez dijo, maldigo a Israel desde el fondo de mis entrañas. Eso dijo Hugo Chávez. La Biblia dice en Génesis capítulo 12, maldeciré a los que te maldigan y bendeciré a los que te bendigan. ¡Wow! Y este hombre se puso a retar a Dios. Ni qué hablar de otros casos que usted los puede encontrar en internet. Hombres que retaron a Dios y créanme, su final ha sido muy, pero muy triste. Nabucodonosor, sin embargo, dijo, ¿y qué Dios será el que los libre de mis manos? ¡Ay, Dios mío! Acompáñeme a Daniel capítulo 4, un capítulo más adelante. Vamos a leer lo que le pasó a Nabucodonosor y cómo Dios lo humilló. Cómo Dios lo humilló por decir esas cosas. Ahora, también Dios tuvo misericordia porque Dios pudo haberle cortado la vida. Él es el dueño de la vida. Sin embargo, Dios trató con el orgullo y la altivez de este hombre. Daniel 4, versículo 28 al 34, dice lo siguiente. Sin embargo, todas estas cosas le ocurrieron al rey Nabucodonosor 12 meses más tarde. El rey caminaba sobre la terraza del palacio real en Babilonia y mientras contemplaba la ciudad dijo, ojo a las palabras muy humildes de este rey. Miren, esta grandiosa ciudad de Babilonia. Edifiqué esta hermosa ciudad con mi gran poder para que fuera mi residencia real a fin de desplegar mi esplendor majestuoso. Qué humilde este hombre, ¿no? Qué humildad. Mientras estas palabras aún estaban en su boca, se oyó una voz desde el cielo. Ojo, ¿una voz desde dónde? Desde lo alto. Una voz de alguien que estaba mucho más alto que él.
Y esa voz decía: Rey Nabucodonosor, este mensaje es para ti. Ya no eres gobernante de este reino. Serás expulsado de la sociedad humana. Vivirás en el campo con los animales salvajes y comerás pasto como el ganado. Durante 7 periodos de tiempo vivirás de esta manera, hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que él elija. En ese mismo momento se cumplió la sentencia y Nabucodonosor fue expulsado de la sociedad humana. Comió pasto como el ganado y lo mojó el rocío del cielo. Vivió de esa manera hasta que el pelo le creció tan largo como las plumas de las águilas y las uñas como las garras de un ave. Cuando se cumplió el tiempo, yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo, recuperé la razón, alabé y adoré al Altísimo y di honra a aquel que vive para siempre. Su dominio es perpetuo y eterno es su reino. Uf, qué lección le dio el Señor. Claro, mis hermanos, es que Dios cuando quiere Él puede humillar a quien quiera. Él puede humillar a los que se enaltecen. Y en este caso, este hombre, que un capítulo atrás neciamente había decidido levantar una figura para que la nación lo adorara como si fuera un dios, ¿qué hizo Dios? ¿Usted cree que toda la nación no se dio cuenta de esta humillación? ¿Usted cree que los babilonios y toda la gente que tenía ahí no se dieron cuenta que fue humillado? ¿Que enloqueció? ¿Que vivía como si fuera una bestia? Todo el mundo se dio cuenta de eso. Dios nos libre de caer en un trato divino. Dios nos libre, porque a veces tenemos exceso de deseos de ser figuras, de ser adorados como dioses. Pero volviendo al capítulo 3, ya sabiendo qué le pasó a Nabucodonosor, miremos qué le respondieron estos hombres a Nabucodonosor cuando les preguntó si no iban a postrarse a adorar su figura. Versículos 16 al 18. Dice la Biblia: Sadrach, Mesach y Abednego contestaron: Oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad, pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. ¡Qué respuesta, mis hermanos! ¡Qué respuesta! Quiera Dios que nosotros seamos así, cuando nos veamos enfrentados a esos dilemas. ¿A quién honro? ¿Al hombre o a Dios? ¿A quién sigo? ¿Al hombre o a Dios? ¿Con quién quiero quedar bien? ¿Con el hombre o con Dios? Quiera Dios que nosotros seamos como estos hombres, que delante de ese hombre tan poderoso puedan decir: mire, usted si quiere quítenos la vida, pero jamás, jamás lo honraremos a usted como si fuera un Dios. Creo que hoy es tiempo de que nosotros le digamos a algunas situaciones, personas y costumbres que a veces tenemos como ídolos este tipo de respuestas. Basta ya, basta ya. Solo seguiré a Dios, solo honraré a Dios. Mire, qué valores tan preciosos hay en estos hombres. Yo encuentro 4 valores que quisiera que usted pudiera tomar y que también le pido a Dios para mí. Corazones de siervos. Se miraban como siervos de Dios. Ay, hombre, qué duro es que ahora en el argot cristiano todos quieren ser estrellas. Mucha gente quiere ser, mejor dicho, los grandes influencers, youtubers cristianos. Pero ellos se consideraban siervos, corazones de siervos. También eran personas leales a Dios. Leales a Dios, porque dijeron: no, así nos cueste la vida, nuestra lealtad está por encima de todo, con el Señor, con Él. Y a Él le vamos a ser leales. También tenían fe en el poder de Dios. Y quiero que usted note algo. Yo pienso que muchas veces nosotros esperamos y claro, oramos para que Dios nos libre. El tema aquí es que ellos no dudaban de que Dios pudiera hacerlo.
Porque ellos dejaron claro, Dios puede librarnos de este horno si Él lo quiere. Pero hay un cuarto valor que yo encuentro en ellos que es el más difícil para mí de todos estos. Y es el descansar en la soberanía de Dios. Es el más difícil de todos. Porque todos oramos con confianza. Dios, sánalo, Dios, abre puertas. Dios esto, Dios lo otro. Pero como la palabra de Dios nos dice que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye, no le podemos torcer el brazo al Señor. Tiene una voluntad soberana. Y ellos descansaron en esa soberanía. Porque dijeron, y si Dios no nos libra, queremos que tú sepas que no vamos a cambiar nuestra postura. No adoraremos a tus dioses ni a la figura que has erigido. Qué valores tan preciosos. Dios nos ayuda a tener esto. Corazones de siervos de Dios. Lealtad al Señor. Fe en su poder, porque ellos sabían que Dios podía librarlos si Él lo quería, pero también descansar en su soberanía. Necesitamos entender esto. Finalmente, mis hermanos, la reacción de Nabucodonosor, leamos versículos 19 al 23. ¿Cómo cree usted que reaccionó Nabucodonosor? ¿Les dio un beso, un abrazo? Yo creo que no. Versículos 19 al 23. Entonces Nabucodonosor se enfureció tanto con Sadrach, Mesach y Abednego que el rostro se le desfiguró a causa de la ira. Mandó calentar el horno 7 veces más de lo habitual. Entonces ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los arrojaran al horno ardiente. Así que los ataron y los arrojaron al horno, totalmente vestidos con sus pantalones, turbantes, túnicas y demás ropas. Ya que el rey en su enojo había exigido que el horno estuviera bien caliente, las llamas mataron a los soldados mientras arrojaban dentro a los 3 hombres. De esa forma, Sadrach, Mesach y Abednego, firmemente atados, cayeron a las rugientes llamas. Este rey está furioso. Y con esa misma furia mandó a calentar el horno 7 veces más de lo habitual. Estaba tan caliente que esos soldados que los amarraron y que los echaron, cayeron muertos ante el calor, ante las llamas. Inmediatamente. Pero ¿saben una cosa? Algo pasó en ese horno. Algo pasó en ese horno. Léalo conmigo en el versículo 24. De pronto Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso de pie de un salto y exclamó a sus asesores: ¿no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Sí, su majestad, así es, le contestaron. Miren, gritó Nabucodonosor, yo veo 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño. Y el cuarto hombre se parece a un Dios. Qué bello esto, mis hermanos. ¿Sabe una cosa? El mensaje que Dios le estaba dando a Nabucodonosor, ¿sabe cuál es? Tú no eres Dios. Tú no eres Dios. Y si ellos han de morir, morirán cuando yo lo decida. Pero tú no eres Dios. Es más, eres tan finito que vas a tratar de matarlos y no vas a poder. Porque tú no eres Dios. Tú no eres Dios. Un golpe bajo y fuerte a la arrogancia de un rey que se creía un Dios. Pero el Dios verdadero le dijo a ese Dios falso, tú no eres Dios. ¿Sabe quién estuvo con ellos en esa dura prueba? Este rey dijo, veo un cuarto hombre. Su apariencia es semejante al Hijo de los dioses. ¿Sabe quién estaba con ellos? Jesús. Antes de venir encarnado, esto sucede muchos años antes de que Él venga a la tierra, pero aquí está Jesús preservando a los suyos. Aquí está Jesús rodeando a sus siervos. Fue el Hijo de Dios, mis hermanos. Si hemos de morir por causa de honrar a Dios, ¿sabe quién va a estar con nosotros? El Hijo de Dios. Si hemos de vivir y Él decide que nosotros continuemos, ¿sabe quién va a estar con nosotros? El Hijo de Dios. Porque no hay horno
que pueda separarnos del amor de Dios. No hay horno calentado así sea 7 veces que sea un obstáculo para que Dios no cumpla su propósito soberano con aquellos a quienes le aman. No hay horno. No hay horno para ellos que pueda finalizar el propósito de Dios en sus vidas. El horno no nos podrá separar del apoyo divino cuando pasemos por en medio de esas fuertes llamas, porque Dios sostiene y preserva a los suyos. Él es quien nos acompañará inclusive en las puertas de la muerte y más allá de la muerte. Nabucodonosor no podía hacer eso, pero Jesús sí. Jesús sí puede estar con nosotros, aún en las puertas de la muerte y aún más allá de la muerte. Jesús le dijo a sus discípulos, voy pues a preparar lugar para ustedes. Después dijo, voy a tomarlos para llevarlos conmigo. Nabucodonosor tuvo que reconocer algo, mis hermanos, y es que solo hay un Dios verdadero. Versículos 26 y 30, y con este finalizo. Entonces Nabucodonosor se acercó tanto como pudo a la puerta del horno, en llamas, y gritó, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo. Ay, ahí sí eran siervos del Dios Altísimo, ¿no? Salgan y vengan aquí. Así que Sadrach, Mesach y Abednego salieron del fuego. Entonces los altos funcionarios, autoridades, gobernadores y asesores los rodearon y vieron que el fuego no los había tocado. ¿Usted ha ido alguna vez a un asado? Siento que uno se para ahí un ratico y uno queda oliendo a carbón todo el día. Estos hombres no. Es que ni siquiera eso. Porque el fuego ni los tocó. Dice, no se les había chamuscado ni un cabello. Ni se les había estropeado la ropa. Ni siquiera olían a humo, dice la escritura. Entonces Nabucodonosor dijo, alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él. Desafiaron el mandato del rey y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otro Dios que no fuera su propio Dios. Por lo tanto, yo decreto, si alguien, cualquiera sea su raza, nación o lengua, habla en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, será despedazado y su casa será reducida a un montón de escombros. No hay otro Dios que pueda rescatar de esta manera. Luego el rey ascendió a Sadrach, Mesach y Abednego a puestos aún más altos en la provincia de Babilonia. Mis hermanos, usted puede ver que a pesar de que nosotros nos tengamos que enfrentar como a esa dualidad, el mundo nos va a decir y nos va a poner a prueba. ¿En verdad amas a Dios? Entonces no mientas. ¿En verdad amas a Dios? Entonces no caigas en fornicación. ¿En verdad amas a Dios? Entonces ven y obedece la palabra. El mundo nos va a enfrentar a esa dualidad. ¿En verdad amas a Dios? Entonces sé radical y espera que en algunos casos hasta la misma muerte te pueda costar tu fidelidad. Pero mis hermanos, hay algo que siempre está en mi corazón y es, que sí es una frase que encontré alguna vez en internet. Y esa frase dice más o menos lo siguiente. Dice, si tú complaces al mundo, definitivamente vas a quedar mal con Dios. Pero si tú complaces a Dios, ya no importa si tú quedas mal con todo el mundo. Y tenemos que tomar una decisión en este día. Y yo no digo solamente hoy, sino cada día. ¿A quién vamos a honrar? ¿A quién vamos a seguir? ¿A quién vamos a servir? ¿A quién? ¿Al hombre o a Dios? ¿Al mundo o al Señor? ¿A quién vamos a seguir? Tú y yo. Sé que algunos sacarán la pregunta la corchadora. Ay, pastor, ¿y qué pasa con todos aquellos a quienes Dios no libró del horno? Claro, usted sabe que hay mártires de la fe. ¿Qué pasó con ellos? ¿Y es que acaso Dios no es poderoso? ¿Por qué no los libró de la muerte? ¿Sabe que hay muchos escépticos que
que quieren cocharlo a uno con esa pregunta, bueno, pero si Dios es Dios, ¿por qué no los libró de la muerte? Mis hermanos, con el dolor de mi alma, pero muchas veces la muerte de personas que no se retractan, también detrás de eso hay un mensaje de Dios. Y es que su fe es tan real, tan verdadera, que están dispuestos inclusive a dar su propia vida. Si eso llegara a ser la voluntad de Dios. Mira lo que dice Jesús, Juan 5, 28 al 29. No se sorprendan tanto. Ciertamente ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna. Y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. El mismo Hijo de Dios que estuvo en ese horno con estos 3 judíos es el mismo que con su voz de mando va a levantar a todos de sus tumbas. Y unos irán a la salvación por haber creído en Él, pero otros lamentablemente irán al juicio de Dios. ¿De qué depende? Depende de si aceptaron y honraron al Hijo de Dios, ese mismo que estuvo en el horno allí en Babilonia con estos 3 judíos. Ese mismo que vino a la tierra y se hizo hombre, Él será el que con su voz de mando levantará a algunos para resurrección de vida y otros para resurrección de juicio. Y ahí entonces será vindicada la vida entregada, justa y de adoración que esas personas tuvieron. Porque ahí dice el versículo, los que hicieron el bien. ¿Y cuál es el bien? El bien es creer en Cristo como Señor y Salvador. Eso es hacer el bien y vivir para Él. Hermanos, ¿a quién honramos con nuestra vida? ¿A quién honramos? ¿Está tu alma satisfecha con los ídolos? ¿Quién es tu ídolo? ¿Cuál es tu ídolo? ¿Cuáles son esos hábitos a quienes amas como un ídolo? ¿Te satisfacen? ¿Qué pasaría si hoy decides honrar a Dios como lo dice la palabra sobre todas las cosas y empiezas a ver cómo tu vida adquiere verdadero sentido? No fuimos creados para ser dioses. No fuimos creados para adorar a otro Dios. Cuando tú adoras y sirves y te rindes al verdadero Dios, tu vida adquiere sentido. Tu vida adquiere propósito. Jesús es la 4ª persona que estuvo con ellos en el horno. ¿En qué horno andas metido hoy? Algunos hornos no son por persecución, algunos hornos son porque en realidad no los hemos buscado. Sin embargo, si tú clamas desde el horno, el Señor tendrá misericordia de ti. No te digo que te librará del horno, pero si tú crees en Jesús, librará tu alma, que es mucho mejor. ¿Habrá algún horno al que Jesús no pueda llegar a rescatarte? ¿Cuál será tu esperanza si tú confías en Él? Yo te quiero decir esto. Ningún horno será tan caliente como para que Dios no pueda llegar allí a salvarte. Pero ningún horno será peor que el horno de la ira de Dios. Ningún horno será peor. Es mejor estar en el horno de los hombres que en el horno de Dios. Solo creyendo en Cristo como Señor y Salvador podemos ser libres del horno de la ira de Dios. Y para eso el Señor envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis hermanos, ¿a quién vamos a honrar? ¿A quién vamos a seguir? Quiera Dios que tú y todos los que ven este mensaje sigamos al Señor con toda su alma, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. Vamos a orar. Señor, damos gracias a ti por este mensaje que nos has permitido recibir, compartir. Señor, te suplico que los pasos y el corazón de muchos de nosotros puedan ser enderezados y podamos ser fortalecidos, porque va a haber el momento en el que tendremos que responder como a estos hombres les correspondió. ¿A quién vamos a honrar?
quién vamos a honrar? ¿A quién vamos a seguir? ¿A quién vamos a servir? Ayúdanos, Señor, danos la fuerza para decir siempre que te honraremos a ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Sabemos que algunas veces hemos fallado y hemos decidido honrar personas, tradiciones, hábitos por encima de ti. Y queremos también en esta noche pedirte perdón por eso. Pero ayúdanos a ser esa iglesia que te ama de todo corazón, que te honra, Señor, y que podamos ser radicales. Por favor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Aquellos que hoy se encuentren luchando con el fuego de la prueba, te suplico, acompáñalos. Acompáñalos. Señor, como decía este texto, haz que esas ligaduras con las que fueron arrojados al fuego se quemen y se rompan y puedan empezar a caminar en libertad. Señor, aquellos que estén luchando hoy por salir del horno de la prueba, acompáñalos. Dales fuerza, Señor, para llegar hasta las últimas consecuencias con tal de honrar tu nombre. Te doy gracias, Señor. Ayúdanos a ser radicales. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, mil gracias por su compañía. Gracias por este tiempo en que pudimos unirnos para meditar en esta palabra. Deseo que pasen una excelente noche, que Dios los bendiga y si Dios nos presta la vida, nos vemos el próximo domingo. Un fuerte abrazo para todos. Bendiciones.